hablándoles de una cuestión en la que vamos a abordar en esta mesa redonda antes de la celebración de la Eucaristía que tendremos a la 1. Y es la cuestión de la espiritualidad del corazón de Jesús en la tradición espiritual de la Iglesia. Y permítame, en primer lugar, pues invitarles a un viaje al Bajo Medievo, que además luego va a continuar don Antonio, y lo haremos al hilo de un apunte biográfico del beato Bernardo de Hoyos, figura que articula la estructura de nuestro simposio. Dicho suceso pues puede parecer anecdótico, pero como veremos pues puede aportar una potente luz a la cuestión que nos atañe. En la biografía de Juan de Loyola, del beato Hoyos, se nos narra que, siendo tan frecuentes los favores que recibía Bernardo en muchas festividades de santos, no podía dejar de recibir algunos particulares el día del Dulcísimo Padre San Bernardo, cuyo nombre tenía. Dióle el Señor a entender este día, después de comulgar, que el nombre de Bernardo se le había puesto en el sagrado bautismo para que procurase ser muy semejante al santo, en especial muy devoto de María Santísima. Dicho Padre San Bernardo no es otro que San Bernardo de Claraval, a quien a continuación presento brevemente. Bernardo nació en 1090, en el castillo de Fontaine-le-Dijon, en Francia. Eran tiempos de grandes cambios y reformas en la sociedad y en la Iglesia, todo ello impulsado por el Papa Gregorio VII. Bernardo es el tercero de 7 hermanos, 6 varones y una mujer, descendientes del matrimonio formado por Tescelín, feudatario del duque de Eudes de Borgoña, y de Alef, perteneciente a la familia noble de los Montbard. A diferencia de sus hermanos y primos, no emprende la carrera militar. Queda huérfano de madre a los 15 años y a los 20, quizás antes, decide entregarse enteramente a Dios. En un primer momento piensa en la vida eremítica, pero finalmente ingresa en la joven fundación del Císter en 1112, iniciada 14 años antes por San Roberto de Molesmes, en un intento por vivir de manera más pura la regla de San Benito. A Bernardo lo reciba Esteban Harding, tercer abad del Císter, y no venía solo, ya que convence para acompañarlo en la vocación claustral a un grupo de unos 30 miembros, entre los cuales figuraban 4 de sus hermanos, varios primos, amigos e incluso 2 tíos maternos. 3 años después de ingresar en el Císter, Bernardo es enviado a fundar el monasterio de Claraval, en Champagne. A los 25 años es abad de Claraval, cargo que ejercerá durante 38 hasta el día de su muerte. Se consagra a la formación de sus monjes y a la expansión de la orden. Los comienzos de Claraval dejaron dañada la salud del joven abad, dada la dureza de las penitencias y austeridades a las que se sometía. Y 3 años después, Claraval funda su primera casa hija, Trois Fontaines, y el año siguiente la segunda, Fontenay. A la muerte de San Bernardo, el 20 de agosto de 1153, será padre de 70 comunidades, a las que hay que sumar 164 conventos afiliados. San Bernardo fue inscrito en el catálogo de los santos por Alejandro III en 1174. En 1830, Pío VII le concede el título de doctor de la Iglesia, pero ya en 1201 el Papa Inocencio III compone la oración colecta de la Misa del Santo, donde le llama Doctor Egregius. Varios papas han recomendado la lectura de sus obras, como Pío XI en la carta Unigenitus Dei Filius, o Pío XII, que en la conmemoración del 8º centenario de la muerte del santo escribió la encíclica Doctor Mellifluus. El abad cisterciense ha sido reconocido por la Iglesia como un maestro espiritual de enorme autoridad. Ahora nos preguntamos en qué medida Bernardo de Claraval influyó en la configuración de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Una rápida búsqueda de la expresión Cor Jesu y de sus variantes en la obra del abad nos deja decepcionados, ya que no se encuentra ni una sola vez. Por contra, sí encontramos la expresión Cor Dei, corazón de Dios, en varias ocasiones. Según el estilo literario de Bernardiano, profundamente bíblico, utiliza la expresión Secundum Cor Dei para hablar del rey David o de algunos de los salmos. David era un hombre según el corazón de Dios y dictaminaba conforme a los designios divinos, por ejemplo, dice el santo. No obstante, proponemos un camino alternativo para llegar a nuestro objetivo, no simplemente buscar palabras. Si bien el concepto corazón de Jesús no aparece en la obra bernardiana, encontramos en ella, en realidad, una amplia doctrina sobre los temas nucleares de la espiritualidad del corazón de Jesús. Abordaremos ahora algunos de ellos.
En primer lugar, la de la cuestión del corazón como sede de los afectos. Affectus y affectio son términos prácticamente sinónimos en la obra bernardiana y son herencia de la filosofía de la antigüedad. Se usaron entonces para traducir diversos conceptos griegos que confluyen en el término pathos, muy presente en el platonismo, en el aristotelismo y en el estoicismo. Los primeros escritores cristianos lo asumieron. Tiene un significado general de sentimiento, emoción, pasión. Su sede era el alma. Eran habituales las expresiones como affectus anime, affectus animi o affectus mentis. A veces se alargó su significado hasta designar el deseo, el amor, el afecto que une a las personas o incluso también la voluntad. La Edad Media es fiel a esta tradición y más aún el siglo XII, el que se ha llamado el siglo de los afectos. A San Bernardo, aun siendo discípulo de San Benito, puede concedérsele un lugar de pionero al respecto. Emplea numerosas veces los términos affectus y affectio sin dejar nunca una definición, generalmente de manera poco rigurosa y sin distinguirlos bien el uno del otro. En el ser humano, los afectos se ven supeditados a una gran complejidad y ambigüedad. En primer lugar, Bernardo no deja claro exactamente dónde tiene su sede. Lo sitúa en la voluntad o bien en el corazón. El amor del corazón tiene cierta semejanza con el amor carnal, dice, pues propiamente los afectos vienen del corazón. Por otra parte, como apreciamos en la misma cita, el abad califica los afectos según su objeto. Bernardo habla de affectus carnalis o de affectus spiritualis, según el alma es atraída hacia bienes carnales o espirituales. En el hombre surgen y se desarrollan una constante ambigüedad entre estas dos esferas de la realidad. Y San Bernardo, fiel continuador de la tradición patrística y por tanto platónica, concibe los afectos principales como los movimientos espirituales del alma. Si bien es cierto que el hombre siempre conserva los afectos carnales, está llamado a desarrollar los espirituales. En suma, los afectos evocan todo lo que en el hombre hay de pulsional, de dinámico, pero también de relacional. Los afectos vinculan al hombre con objetos exteriores a él, ya sea con otra criatura o incluso con Dios mismo. De ellos recibe impactos que lo afectan, es decir, lo modifican internamente. Es un ámbito siempre anterior al momento de la decisión. Desencadenan movimientos complejos que ponen en marcha diversos mecanismos de atracción o de repulsión. Es una esfera abierta a la acción de Dios en el hombre, siempre envuelta en el misterio, que escapa al control de la capacidad especulativa del ser humano. Ahora nos detenemos en una expresión enigmática, pero muy reveladora, del abad de Claraval. Bernardo cree que el mismo Dios tiene un componente afectivo en su naturaleza. Lo tiene plenamente, aunque de manera particular. La diferencia con el resto de las criaturas estribe en que Dios, dice, no es afectado, lo que manifiesta cierta imperfección en él, como sucede en las criaturas, sino que él es el afecto. Non est affectus Deus, affectio est. Dios es el afecto. Existe un paralelismo claro con esta expresión con la sentencia joánica. Deus caritas est. Dios es amor, Dios es afecto. La caridad, el amor de Dios, sería también un afecto, o mejor dicho, el afecto. Dios nunca será el sujeto pasivo del afecto, sino siempre el activo. En este sentido, podemos concluir que Dios también tiene un corazón, como sede de sus afectos. En el Tratado de Diligendo Deo, San Bernardo habla de la divinización del afecto humano. Describe 4 grados del amor por los que progresa el alma. Y cuando Bernardo describe el 4.º grado, es decir, la unión perfecta y espiritual con Dios, estalla en exclamaciones. Oh amor santo y casto, oh dulce y suave afecto, oh pura y limpia intención de la voluntad, tanto más limpia y pura, cuanto menos mezclada está de lo propio. Y tanto más suave y dulce, cuanto más divino es lo que se siente. Estar así afectado
es estar divinizado. Sic affici deificare est. Esto quiere decir que para el abad la perfección del amor y de la vida cristiana sería una suerte de comunión de afectos entre Dios y la criatura. Dios, origen del amor, diviniza al ser humano en lo que tiene de pulsional y comparte con él su propio afecto. En solo 2 ocasiones encontramos en la obra bernardiana el verbo deífico, que traducimos por divinizar o deificar. Sin embargo, Etienne Gilson, en su obra La théologie mystique de Saint Bernard, que es una obra de referencia en los estudios bernardianos, no dudó en subrayar la importancia de dicho concepto en el pensamiento del abad. Por una parte, señaló a Máximo el Confesor como fuente. Por otra, propuso la deificación como concepto central de la teología mística bernardiana para describir la unión del hombre con Dios. Podemos concluir que para San Bernardo de Claraval la perfección cristiana sería la divinización de nuestros afectos, es decir, la unión sin fusión del corazón humano con el divino. En otros lugares de la obra del abad, esta perfección del amor es llamada matrimonio espiritual. En el sermón 83 de los sermones sobre el Cantar de los Cantares, verdadera carta magna de la espiritualidad bernardiana, San Bernardo describe simbólicamente la unión entre el alma y el verbo en estos términos. Este es el contrato de un matrimonio verdadero, espiritual y santo. Es poco decir que es un contrato, es un abrazo. Sí, es un abrazo, donde el mismo querer y no querer hace de 2 un solo espíritu. El concepto unus spiritus, tomado del pasaje paulino de la primera carta a los Corintios 6:17, quien se adhiere a Dios es un solo espíritu con él, representa el elemento esencial de toda la doctrina de San Bernardo. La expresión del mismo querer y no querer, idem belle et nole idem, proviene del mundo clásico y puede definir la verdadera amistad, que luego nos hablará de ello Antonio. Fue comentada por Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, aplicadas en la relación del hombre con Dios. Dice el Papa, idem belle, idem nole, querer lo mismo y rechazar lo mismo, es lo que los antiguos han reconocido como el auténtico contenido del amor. Hacerse uno semejante al otro, que lleva a un pensar y desear común. La historia de amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en esta comunión de voluntad, crece en la comunión del pensamiento y del sentimiento, de modo que nuestro querer y la voluntad de Dios coinciden cada vez más. Según estas palabras, Dios llama al hombre a una relación de amor en una reciprocidad. Sin embargo, en el sermón 83 de los sermones sobre el Cantar de los Cantares, Bernardo deja claro que la reciprocidad con Dios siempre quedará en la desigualdad. Dice, de todos los movimientos del alma, de sus sentidos y afectos, el amor es el único con el cual puede responder la criatura a su autor. No de igual a igual, pero sí en una reciprocidad muy semejante. Vemos cómo Bernardo fluctúa a hablar de precisar la naturaleza de una relación que describe a veces como exequo, entre iguales, a veces como quasi exequo y a veces como non exequo. En el caso del sermón 83 subraya la distancia, la desigualdad. No fluyen con la misma abundancia la amante, la esposa, y el amor, el alma y el verbo, la esposa y el esposo, el creador y la criatura, el sediento como la fuente. Sea como fuere, la reciprocidad será real porque es querida y buscada por Dios mismo. Dice Bernardo, cuando Dios ama, no desea otra cosa sino ser amado. Pues no ama sino para ser amado, sabiendo que los que le amarán, serán felices gracias a este amor. El amor del esposo es más, el esposo que es amor solo busca la correspondencia en el amor y la fidelidad. Devuélvale, por tanto, la amada amor por amor. ¿Cómo no va a amar ella, que es la esposa? Es más, la esposa del amor. ¿Cómo no amar al amor? Ante la desigualdad, ¿cómo puede darse un amor recíproco entre el alma y el verbo? Así responde el abad. Si bien es verdad que la criatura, siendo inferior, ama menos, sin embargo,
Si ama con todo su ser, nada falta, allí donde hay totalidad. Encontramos un nuevo matiz para especificar el matrimonio espiritual bernardiano. La reciprocidad en el amor con Dios pide una entrega total de la persona. Solo una respuesta de totalidad es apta para corresponder al esposo. Con esta condición, el matrimonio espiritual es verdadero, a pesar de la desigualdad. Es por esto que, como he dicho, amar así es desposarse, sentencia el abad. Llegados a este punto, presentamos unas breves conclusiones. Benedicto XVI no dudó en calificar la teología monástica como una teología del corazón, frente a la teología de la razón, de la naciente escolástica. San Bernardo de Claraval es considerado por muchos como el último de los padres de la Iglesia. En efecto, su forma de comentar la Escritura y sus estructuras mentales están enraizadas en la patrística. De allí extrae su doctrina sobre la relación de amor entre Dios y el hombre. Dicha relación está tejida de afecto, de amor íntimo y recíproco, de transformación divinizadora. Si consideramos el corazón como sede del afecto, como amor y como centro de la persona divina y humana, podemos colegir que la perfección cristiana estriba en una comunión de corazones. Aportamos, por tanto, dos conclusiones a este simposio que nos parecen pertinentes. En primer lugar, la espiritualidad del corazón de Jesús se sitúa en perfecta continuidad con la tradición de la Iglesia, en la explicación de la comunión entre Dios y el hombre. Ni altera ni tergiversa sus puntos esenciales. En segundo lugar, asume como propios los elementos simbólicos que han permanecido en los autores espirituales más reconocidos e influyentes, como hemos visto en el caso de San Bernardo de Claraval. De alguna manera, la espiritualidad del corazón de Jesús mira al pasado, a la tradición multisecular de la Iglesia, y permanece fiel. Por otra parte, ofrece a los cristianos de hoy un lenguaje y una simbología atrayente, en cuanto que apela a lo más íntimo de la persona. Y es que el amor es la vocación de todo ser humano. A pesar de la desesperanza y el escepticismo presentes en muchos de nuestros contemporáneos, la comunión profunda entre las personas continúa como un ideal buscado. El emotivismo y el utilitarismo deforman las relaciones amorosas, llevándolas al fracaso y a la destrucción y dejando serias heridas. Pero el deseo no ceja en su empeño. Hoy somos más conscientes de la necesidad imperiosa que tenemos de reconocer y comunicar nuestras emociones y de la importancia del equilibrio afectivo. Las personas siguen queriendo ser amadas incondicionalmente y así satisfacer sus aspiraciones más profundas de felicidad. El corazón de Jesús permanece abierto y sigue pidiendo la reciprocidad en el amor de nuestros corazones. Pues muchas gracias y ahora cedo la palabra a don Antonio Prieto. Pues muchas gracias. Es un honor para mí estar participando en este simposio aquí entre Pinto y Valdemoro, y después de escuchar hablar del matrimonio espiritual en San Bernardo, pues vamos a hablar de la amistad espiritual en un discípulo de San Bernardo que es el Redo de Rieval, el San Bernardo inglés, así ha sido llamado. Pero quisiera comenzar un poco posterior en el tiempo. Te mandaré a mi siervo fiel y perfecto amigo. Esta fue la promesa que recibió del Señor Santa Margarita María de Alacoque, en medio de las incomprensiones que sufría por ser la confidente del corazón de Jesús. El Señor le hablaba de San Claudio de la Colombière, que fue enviado para confirmarla, según dice ella en su autobiografía, en los caminos del Señor y para hacerle partícipe de las grandes gracias de su Sagrado Corazón. Como todos sabemos, Santa Margarita encontró una ayuda decisiva en aquel siervo fiel y perfecto amigo. La espiritualidad del corazón de Cristo nos conduce a vivir una profunda amistad con Jesucristo, que se convierte en una fuente que transforma las relaciones humanas, generando amigos en el Señor. A este tema quisiera dedicar esta breve reflexión, apoyándome en algunos testimonios de la tradición espiritual de la Iglesia,
Mi propósito es tratar de explicar cómo la amistad humana puede ser un vehículo de la gracia de Dios y al mismo tiempo cómo la gracia purifica, eleva y perfecciona los vínculos de amistad de los que están unidos en Jesucristo. La expresión amigos en el Señor es de origen ignaciano. El itinerario de los primeros jesuitas podría describirse como un camino que va desde la intención de ser clérigos reformados hasta convertirse en compañeros de Jesús, pero pasando por la etapa fundamental de ser amigos en el Señor. San Ignacio usó esta expresión solo en una ocasión, para referirse a los primeros jesuitas reunidos en Italia después de un tiempo de dispersión, pero se trata de una fórmula que expresa la riqueza de una experiencia que ha sido vehículo de la gracia de Dios. La amistad humana vivida en la Sorbona de París. Ha sido en el seno de esa amistad como ha nacido la Compañía de Jesús. Como en tiempos de San Ignacio y de Santa Teresa de Jesús, en nuestros días también son necesarios amigos fuertes de Dios, ya que, como diría la Santa de Ávila, andan ya las cosas del servicio de Dios tan flacas que es menester hacerse espaldas unos a otros, los que le sirven para ir adelante. Son menester amigos fuertes de Dios para sustentar a los flacos. Debemos recuperar el valor de la verdadera amistad en la vida cristiana, reconociendo como San Francisco de Asís que el Señor me dio hermanos, unos hermanos con los que vivir la amistad para que en el seno de la misma el Señor se haga presente y podamos crecer en una vida de entrega y santidad. Primer punto, la amistad en la ética de Aristóteles. La importancia de la amistad para la vida moral ya fue intuida por Aristóteles. El Estagirita distingue tres tipos de amistad: la amistad carnal, la amistad utilitaria y la amistad basada en la virtud. Solo esta última es verdadera amistad. En la amistad virtuosa se tiene un mismo deseo de ser buenos, por eso es la amistad más profunda, la más duradera, la más digna. La amistad es indispensable para la vida moral, de tal manera que el hombre sabio siempre tendrá necesidad de amigos. Veamos por qué. Para Aristóteles, la excelencia moral es la eudaimonía, una palabra frecuentemente traducida como felicidad, pero cuyo significado es mucho más rico. La eudaimonía no es un bien singular, es un modo de vivir que integra todos los bienes y las acciones que los hacen posibles. Las virtudes son el corazón de la eudaimonía, pero no podemos ser virtuosos sin la guía, el apoyo y la fraternidad de los demás. Los amigos son instrumentalmente necesarios para la eudaimonía porque nos refuerzan en la vida moral gracias a su ánimo y a su soporte, con su bondad, su consejo y su sabiduría. Pero las amistades son también intrínsecas a la eudaimonía, ya que le dan su forma precisa. La amistad es el modo de vivir en concreto la eudaimonía y de practicar las virtudes que más nos perfeccionan. La amistad es constitutiva de la vida virtuosa, porque las virtudes son acciones compartidas. No son trozos inconexos de comportamiento como una especie de actos aislados que realizamos de vez en cuando. Las virtudes necesitan una sociedad buena para ser adquiridas. Punto segundo, cómo se introduce la amistad en el pensamiento teológico. Y aquí es donde viene el protagonismo del Redo de Rieval. En los ambientes monásticos del siglo XII se fue introduciendo progresivamente el concepto de amistad ciceroniano. Antes Gabriel ha mencionado el concepto de salustio, idem vele, idem nole. Cicerón concibe la amistad como un consenso de voluntades y de opiniones. Pero este concepto va a ser reinterpretado a la luz de la revelación. Los tratados sobre la amistad del Redo de Rieval y de otro autor un poco posterior, Pedro de Blois, no destacan por su fundamentación filosófica ni por su método teológico. Sin embargo, la sugerente vinculación que establecen entre la experiencia humana de la amistad. El Redo fue abad de 500 monjes y vio cómo le hacía mucho bien a sus monjes vivir una auténtica amistad espiritual. Pues como digo, esta experiencia humana de la amistad va a estar muy relacionada con el misterio de la gracia y se va a inaugurar toda una corriente de espiritualidad
que acabará influyendo en teólogos más sistemáticos. El Redo de Rieval, conocido como el doctor de la amistad y buen conocedor de las doctrinas agustiniana y bernardiana sobre el amor, sitúa la relación entre la caridad como don sobrenatural y la amistad como experiencia humana en el contexto de la historia de la salvación, en el que distingue dos etapas fundamentales: una situación original antes del pecado y una situación consiguiente a la caída. En la situación original, la tendencia a la unión, que se constata no solamente en los humanos, sino en toda la creación, es considerada por el Redo como un vestigio de la caridad de Dios. En el hombre esta tendencia se identifica con el amor, con el affectus, del que se nos hablaba antes, que tiene como fin la bienaventuranza eterna. La razón última de toda esta dinámica de cohesión se encuentra en el misterio trinitario, que el abad de Rieval describe audazmente en términos de amistad. Él parafrasea, dice: Deus amicitia est. En la situación originaria, por lo tanto, amistad y caridad aparecen íntimamente unidas. Pero esta amistad entre todos los hombres va a quedar como frustrada por el pecado original. Por esta razón, en la situación poslapsaria, después del pecado, la caridad, por precepto divino, continuará extendiéndose a todos los hombres. Todos los hombres son merecedores de nuestra caridad, incluidos los enemigos. Y la amistad va a quedar reducida a un pequeño grupo de elegidos. En este contexto, no obstante, la amistad goza de una prerrogativa especial, ya que solo ella va a suponer la comunicación de la intimidad. Aquí un punto importante. La amistad es, sobre todo, la comunicación de los secretos del corazón, la comunicación de la intimidad. Ahí vemos el misterio del corazón de Jesús. De esta manera, la amistad es comprendida como la revelación de la persona. Cuando Cristo nos abre su corazón, nos revela su persona. El núcleo de la relectura teológica de la amistad que hace el Redo es la presencia de Cristo, que identifica a la amistad monástica. Él va a ver la amistad humana dentro del monasterio como un poderoso instrumento para la santidad. Cristo está, dice el Redo, en efecto, en el centro de la amistad cristiana, porque es su origen, es su sustento y es su fin, el fin de la amistad humana. Cristo mismo se nos ofrece en el seno de esa amistad, como el amigo al que amar. De ahí que el abad de Rieval se proponga describir el itinerario que conduce hasta su encuentro. Veamos cuál es este itinerario. Esta amistad con Cristo está prefigurada en primer lugar por el don del Espíritu Santo, es decir, por la caridad que es derramada en nuestros corazones, pero no se hace consciente hasta que no se emprende el camino de una amistad humana. Este hecho pone de manifiesto que sin una verdadera experiencia de la amistad humana y cristiana no se logra subir hasta el nivel más alto de la amistad con Cristo. Es en este contexto en el que el Redo va a aplicar la doctrina bernardiana de los tria óscula, de los 3 besos, con este vocabulario tan esponsal de San Bernardo, pero que ahora en el Redo encuentra un nuevo alcance. La analogía esponsal, en efecto, va a ser abandonada y el encuentro amoroso entre el alma y Dios va a ser interpretado a la luz de la amistad. Cristo está en el origen de la amistad cristiana porque inspira el amor por el que elegimos a nuestros amigos. Es la etapa del beso corporal, el lenguaje bernardiano, en la que la presencia de Cristo apenas si se percibe. Poco a poco, a través del ejercicio de la amistad, los amigos se van dando cuenta de que la dulzura espiritual que experimentan supone una experiencia de la gracia, llegando así al grado del beso espiritual, que implica la apertura del alma de cada uno al beso intelectual de Cristo, que se encuentra en la cumbre del camino que conduce hasta Él. El beso espiritual se da con el Espíritu y es propio de los amigos aquí en la tierra. Está siempre precedido y preparado por la acción purificadora del Espíritu de Dios. La presencia de Cristo en este beso se cifra en que es Él quien besa al amigo, no con su propia boca, sino con la boca del otro. De esta manera Cristo no solo está en el origen de la amistad, sino que también sostiene la afección que hace que los amigos sean una unidad. A través de la apertura a la amistad con Cristo se llega, por tanto, a la unión mística, que tiene lugar a través de un proceso espontáneo de transformación de los afectos, de los sentimientos. Es el fenómeno de la mutatio afectiva.
que Elredo describe ampliamente en una de sus obras, Speculum Caritatis. Este transitus es descrito como un paso fácil, frecuente, espontáneo, de un sentimiento a otro, suscitado por la semejanza, la proximidad y la dulzura de los amigos. Se trata de una transformación progresiva a la que se llega después de un largo entrenamiento en la amistad con el amigo. Un nuevo contexto se abre entonces para la amistad humana, el de la bienaventuranza eterna. La tensión entre la caridad y la amistad que se registra en la situación después del pecado encuentra entonces su síntesis definitiva en la etapa escatológica. La amistad queda como sepultada en la contemplación de Dios, que es la participación terrena de la bienaventuranza eterna. La amistad monástica, basada en Cristo y perfeccionada por Él, puede ser comprendida entonces como una participación en la bienaventuranza eterna, en la que se hace valer la prerrogativa especial de la amistad, la comunicación de los secretos. Es el momento en el que Cristo, como amigo, nos revela la intimidad de su persona, haciéndonos participar de alguna manera del conocimiento y amor perfecto de Dios. Tercer y último punto, la caridad como amistad con Dios en Santo Tomás de Aquino. Esta es la clave de bóveda de la moral de Santo Tomás. La cuestión 23 de la segunda secunde, que fue una auténtica novedad. Nadie antes que Santo Tomás había dicho que la caridad es una amistad con Dios. Bueno, pues en esta novedosa y genial explicación de la caridad como amistad con Dios vemos una esperanza y un desafío para nosotros. La esperanza consiste en que por medio de la caridad podemos gozar ya en esta vida junto a Dios, ya ahora, de su presencia. El desafío consiste en que para entrar en amistad con Dios necesitamos una conversión tan radical de nosotros mismos que queden transfigurados todos nuestros comportamientos, sentimientos, percepciones y valores, hasta ser una nueva creación. Nuestra amistad con Dios comienza cuando Dios Trinidad comparte con nosotros su misma vida y su bienaventuranza. En efecto, la amistad es posible solo cuando hay algo en común de los amigos. Por nosotros mismos, debilitados por el pecado, somos demasiado diferentes de Dios como para ser sus amigos. Si dependiese de nuestros recursos, la amistad con Dios sería algo imposible. Así se lo pregunta Aristóteles en el libro 8 de su Ética Nicómaco. ¿Pueden ser amigos los dioses de los hombres? Dice no, porque hay una distancia ontológica enorme entre ellos. Por lo tanto, si dependiese de nosotros, imposible. No podemos tocar a Dios a menos que Dios nos toque a nosotros primero. El único modo en el que la amistad con Dios es posible es si Dios nos ama primero, haciéndonos sus amigos por medio de la gracia que nos capacita, que nos eleva para corresponderle. Tenemos algo en común con Dios, algo que sea suficiente para entablar una amistad con Él, solo si Él nos lo da. La amistad con Dios solo es posible y puede sostenerse por el don de Cristo y del Espíritu Santo. La amistad con Dios es al mismo tiempo don y virtud, es gracia y un hábitus, algo estable. Como hábitus supone un estilo de vida distinto, un estilo de vida divino, aunque ahora solo podamos vivirlo de un modo incompleto e imperfecto. La caridad nos mueve a emprender un nuevo estilo de vida, una vida que no está ya bajo la tiranía mortal del pecado y que supone una nueva comprensión de la bondad, la virtud, la excelencia moral. La bondad de Dios es ahora la medida de la excelencia moral y el canon de las virtudes frente a una interpretación convencional de la bondad y por encima de la medida humana de la racionalidad. La caridad es en efecto la forma, la madre de las virtudes. A través de la caridad, todo en nuestras vidas se dirige a Dios. Todos nuestros pensamientos, palabras, sentimientos y acciones se dirigen hacia el agrado de Dios. Se nos hablaba de esto esta mañana. En una vida de amistad con Dios, el amor de Dios va permeando todos los aspectos de nuestra vida, hasta el punto de buscar la voluntad de Dios en todas las cosas. La caridad funciona como el principio organizativo supremo de la personalidad del amigo. A través de la caridad, el cristiano puede participar de la mente y de la voluntad de Dios para captar intuitivamente lo que Dios quiere de él en una determinada situación. Esto sería el discernimiento. Toda amistad nos cambia, porque a través de la amistad somos transformados por el bien que comparten y comunican los amigos.
El bien propio de la caridad es la bienaventuranza eterna. Por tanto, la amistad con Dios nos transforma según la sabiduría y bondad de Dios. Es imposible vivir en la amistad con Dios sin ser cambiados por Dios. Al estar con un amigo, conocemos su mente y su corazón. Al estar con Dios, conocemos también sus modos y sus costumbres. Para que la vida de caridad no sea una abstracción, un ideal que puede inspirarnos, pero que podría resultar inalcanzable, tenemos necesidad de ejemplos de lo que constituye verdaderamente la amistad con Dios, ejemplos concretos en los que aprender a dar forma a la caridad día a día. La comunidad cristiana encuentra tales ejemplos en la vida de los santos, modeladas sobre la vida de Cristo. Los santos aprendieron a través de la gramática del discipulado. Veían sus vidas como una imitación de Cristo y de este modo pudieron comprender las profundidades de la amistad con Dios. Cristo, como hemos dicho, es el modelo de la caridad, el único en el que la amistad con Dios se manifiesta de manera plena. En Cristo Dios toma en sí todo lo que nos concierne a nosotros y nos regala todo lo que Él posee y ama. En el ejemplo de Cristo, en sus actitudes y virtudes, y especialmente en su disponibilidad total a la voluntad de Dios, Cristo nos muestra lo que significa ser amigos de Dios. La vida de caridad es, por lo tanto, la vida de Cristo, porque es en Cristo y por Cristo como podemos crecer en la amistad con Dios. Ahora bien, la amistad con Cristo es inevitablemente sacramental. Es una vida de discipulado que se inaugura en el bautismo, que se sostiene y profundiza en la Eucaristía, que es sanada y reforzada en la penitencia. Solo en la imitatio Christi adquirimos la personalidad adecuada para ser amigos auténticos de Dios y descubrimos lo que es realmente bueno. Siguiendo de algún modo a Aristóteles, el Aquinate también comprende la caridad como una vida compartida con los demás, como una empresa colectiva, una vida perseguida juntos y organizada en torno a un proyecto común. La comunidad de amigos de Dios no existe solo para sí misma, sino para dar gloria a Dios, contribuyendo a la perfección y la santificación del mundo. La responsabilidad más urgente de la comunidad de amigos de Dios es testimoniar a los demás un modo de vida en el que Dios comparte su amor con el mundo. La vida de la caridad es, en definitiva, una práctica eclesial, una llamada, una misión, una función de la Iglesia que anticipa la bienaventuranza eterna. Y concluyo. Al final de nuestro recorrido podemos constatar la importancia que tienen las amistades en el Señor para nuestra vida cristiana. Si en nuestras comunidades no surgen amigos en el Señor, deberíamos preguntarnos sobre la solidez de nuestra vida de caridad, ya que la caridad, si se vive en profundidad, necesariamente genera amigos. Unos amigos que al mismo tiempo son intrínsecamente constitutivos de la conservación y crecimiento de la caridad como amistad con Dios y como imitación de Cristo. Como afirma Luis, lo que atrae a las personas a ser amigos es que ven la misma verdad. Todos tenemos experiencia del bien que nos hace encontrarnos unos con otros y compartir la oración y la vida. Quien se aísla sistemáticamente muestra un déficit en su vida de caridad, o bien se pone en grave peligro para que esta vida de caridad comience a languidecer. Vae solis, dice la Escritura, ay del que esté solo. Cuando caiga no habrá otro que lo levante. Estemos prevenidos contra los peligros del narcisismo y el individualismo. Son dos grandes amenazas contra la amistad en el Señor. Entre los amigos en el Señor de San Ignacio estaba el portugués Simón Rodríguez, a quien San Ignacio quería mucho y favoreció en todo lo que pudo, aunque el portugués le dispensara grandes dolores de cabeza. Se conservan estos comentarios del padre Rodríguez al rey de Portugal, Juan III. Fíjense, Ignacio, un español bajito y de ojos azules, es un patrón déspota que solo actúa según su voluntad. Y cómo habla de sus compañeros. Laínez, Polanco y Nadal son tres monos, tres niñatos indiscretos y apasionados que se unen y se creen que son toda la compañía. Y Nicolás de Bobadilla es un dictador de su orden, ídolo de sus sujetos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la amistad en el Señor también pasa por momentos de crisis y de fragilidad. Entonces es el momento de la prueba.
es el momento en el que se pondrá de manifiesto si la amistad era realmente una amistad en el Señor. Pues que este simposio de espiritualidad sobre el corazón de Cristo nos ayude a ser mejores siervos y perfectos amigos del corazón de Jesús y genere entre nosotros una verdadera amistad en el Señor. Muchas gracias. También yo agradezco a los organizadores de este simposio el invitarme a esta mesa redonda sobre la espiritualidad del corazón de Jesús en la tradición espiritual de la Iglesia. Y me han pedido que les hable de la dirección espiritual y la devoción al corazón de Jesús. No es necesario explicar aquí en qué consiste la dirección espiritual. Hay además una abundante bibliografía, por ejemplo, en el Diccionario de Espiritualidad Ignaciana, en la voz Acompañamiento Espiritual. Tampoco nos hemos reunido esta mañana para hablar de su justificación o su fundamentación teológica. Está muy bien desarrollado, por ejemplo, en el Dictionnaire de Spiritualité. Ni tampoco para recordar su origen, el de la dirección espiritual, o su importancia en la historia de la Iglesia. Todas estas cuestiones han sido estudiadas por varios autores con profundidad. Me parece que bastará encuadrar de una forma sencilla lo que entendemos por dirección espiritual para posteriormente reflexionar sobre la relación que tiene con ella la devoción al corazón de Cristo. O dicho de otra forma, trataremos de comprender qué aporta la devoción al corazón de Jesús a la dirección espiritual. La dirección espiritual es definida por el padre Luis María Mendizábal, reconocido maestro de teología espiritual, con esta expresión: el ministerio de dirección es aquel por el que la Iglesia confía a uno de sus fieles, dotado de carisma para ello, la misión de educación que ella ha recibido de Cristo en su función personal sapiencial para que la ejercite sobre los fieles en su nombre. Al maestro toca principalmente representar y actuar la función materna que la Iglesia tiene de alimentar y cuidar a sus hijos. Jesucristo no quiso que sus discípulos quedasen huérfanos. Juan 14, 18. Por eso nadie debe extrañarse de la solicitud materna de la Iglesia, que se ejercita principalmente a través de la dirección educacional de sus ministros. El mismo autor sostiene en otro pasaje del libro Dirección Espiritual, que se hace célebre, más brevemente, que la dirección espiritual es toda forma de cultivo interno y sapiencial de la disposición de entrega ilimitada al servicio de Dios para la perfección cristiana. Pues bien, este acompañamiento puede revestir múltiples formas: la conversación espiritual en la entrevista, la relación epistolar o dar ejercicios espirituales. A propósito de los ejercicios espirituales, el autor Ángel Tejerina explica que la inclusión por parte de San Ignacio de Loyola de la oración Anima Christi en los ejercicios espirituales constituye, dice este autor, la mejor prueba de que los ejercicios espirituales de San Ignacio no solamente entroncan con el corazón de Jesús, sino que incluyen explícitamente y dinámicamente al mismo corazón del Señor Jesús. Pues bien, vayamos al tema. ¿En qué medida contribuye la devoción al corazón de Cristo a la dirección espiritual? La devoción al corazón de Jesús, como todos sabemos, no es fundamentalmente la repetición de determinados actos de piedad, más o menos arraigados en la historia de la espiritualidad, sino, como afirma el Papa Pío XII en Aurietis Aquas, consiste en la esencia misma del cristianismo, que es la fe en que Dios ha superado la distancia que nos separaba, ha asumido nuestra naturaleza humana por su encarnación y, por tanto, nos ama con un corazón humano que es sensible a nuestra respuesta. La vida cristiana, así entendida, no consiste prioritariamente en la afirmación de unos conceptos o en el cumplimiento de unos deberes
religiosos o éticos, sino en una relación personal con Jesucristo, en una amistad, como nos decía ahora don Antonio, con Cristo, que es Dios hecho hombre por nuestra salvación. Así lo fue para los apóstoles que convivieron con él hace 20 siglos, y así lo es también para nosotros. En efecto, por su resurrección, el corazón de Jesús, que dejó de palpitar en el Calvario, ha vuelto a latir y ya nunca ha dejado de hacerlo. En la Eucaristía Cristo está realmente vivo y presente, de corazón palpitante, como le gustaba decir al padre Mendizábal. Cristo resucitado vivo es el protagonista del apostolado de la Iglesia y de todas las realidades de nuestra fe. Por ejemplo, de la liturgia, la moral, del descubrimiento de la vocación personal y también la dirección espiritual. Todas estas dimensiones tienen en él su centro. Es el Señor quien va transformando a quienes nos acercamos a él a imagen de su corazón. Y con esta intención, la de transformarnos a imagen de su corazón, él se sirve de esa dirección o acompañamiento espiritual. Podemos desmenuzar la sencilla formulación que les citaba sobre la dirección espiritual, en la cual podemos subrayar varios rasgos decisivos. En primer lugar, la dirección espiritual es un cultivo, nos decía el padre Mendizábal, es decir, un conjunto de ayudas diversas que fomentan el crecimiento y disponen para acoger y secundar la gracia de Dios. En segundo lugar, es un cultivo que conduce a un crecimiento espiritual, que se busca una identificación con Cristo, con las actitudes y los sentimientos de su corazón. Creo que este asunto o esta cuestión es importante, porque la vida espiritual no consiste solo en una mera repetición de actos exteriores, y la dirección espiritual no consiste en animar a otro a que haga determinadas cosas, unas normas que debe cumplir o un plan de vida, sino que el crecimiento espiritual es una transformación interior. Es un don del mismo corazón de Cristo. Del costado abierto de Cristo viene la vida para nosotros. Se crea el hombre nuevo, redimido por la sangre del Señor, la criatura nueva. De la misma forma que del costado de Adán nace Eva, del costado de Cristo nace la humanidad nueva. El corazón del fiel se va así haciendo de este modo más semejante al Señor. Ya lo había dicho Jesús, Mateo 11, 28, 30, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Quiere el Señor que lo tengamos a Él por modelo e irnos transformando a su imagen y semejanza. Ir siendo como Él, por su entrega al Padre, por su amor al prójimo, por su mansedumbre, por su humildad. Este crecimiento interior, al que ayuda la dirección espiritual, San Pablo lo explica de una manera muy hermosa en una de sus cartas. Hace una síntesis de lo que él desea para todos los fieles. En la carta a los Efesios nos dice que esa plenitud es un don de Dios y que a esa plenitud estamos llamados todos los cristianos. Y cito en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Dice San Pablo: por eso doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra, pidiéndole que os conceda, según la riqueza de su gloria, ser robustecidos por medio de su Espíritu en vuestro hombre interior. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento, de modo que así con todos los santos logréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo el amor de Cristo que trasciende todo conocimiento. Así, dice San Pablo, llegaréis a vuestra plenitud, según la plenitud total de Dios.
De modo que la forma interior que debemos ir adquiriendo en el curso de nuestra vida ha de ser el amor de Cristo. Comprendiendo el amor de Cristo, decía San Pablo, que trasciende todo conocimiento, así llegaréis a vuestra plenitud. Y este amor de Cristo conlleva amor personal a Él y seguimiento de Él. El amor a Cristo se alcanza cultivando la amistad con Él, la relación con Él, el conocimiento experimental, experiencial de su corazón. Cuando el amor a Cristo deja de ser un aspecto más de la vida y comienza a polarizar la vida entera, se nota en que el sujeto que vive así aprende a ser de Dios, a no ser de sí mismo, a ser para los demás. Y explicamos un poco esto brevemente. Ser de Dios, es decir, la vida de unión. En la ayuda de la dirección espiritual hay que procurar mucho que el dirigido recurra familiarmente durante el día a Jesucristo como amigo, suplicando su auxilio y asistencia constante. Que se mantenga vivo el recuerdo permanente de la propia miseria y de la divina omnipotencia, llena de misericordia. Sentirse habitualmente bajo la misericordia infinita de Dios en el corazón de Cristo, haciéndolo con un recurso fácil, espontáneo, que vaya empapando la vida entera y disponiendo el corazón al encuentro solemne, adorador, gozoso con la majestad del Padre, ante quien doble sus rodillas. Ser de Dios. No ser de sí mismo. Esto es la abnegación. El crecimiento en el amor al Señor lleva a un vaciamiento de los propios caprichos, gustos, decisiones, de la propia voluntad y hasta del propio juicio. Y en tercer lugar, a ser para los demás, a entender la propia vida como un obsequio que uno puede y debe entregar en beneficio de los demás. Autores como el padre Pedro Arrupe insisten en esto, en ser para los demás. Además del amor a Cristo, el seguimiento de Cristo nos mueve a la búsqueda sincera de la voluntad de Dios en Cristo. ¿Qué quiere de mí el Señor? ¿Y qué quiere no solo en la orientación general de mi vida, mi vocación, sino aquí y ahora? Aquí y ahora. Esto supone superar los obstáculos, el combate espiritual, porque hay una dualidad en nosotros de lo carnal y del espíritu en sentido paulino, y por lo tanto la lucha contra las tentaciones y engaños del demonio. Y esto supone también discernimiento espiritual. De esto les han hablado esta mañana con mucha más autoridad que yo. Ayuda en este sentido en la dirección espiritual enseñar las reglas de discernimiento de espíritus para asimilarlas y para actualizarlas o actuarlas personalmente. El dirigido debe ir aprendiendo a manejarse en el campo de las mociones espirituales, que las cosas que nos vienen, que se nos ocurren, que se nos pasan por la cabeza, pueden provenir a veces de una inspiración verdadera de Dios o ser a veces tentaciones, ¿no? Reconocer el buen espíritu para secundarlo, el mal espíritu para rechazarlo, ¿no? De manera que vaya adquiriendo uno la capacidad de conocer la voluntad de Dios para cumplirlo. Es lo que San Pablo llama sabiduría e inteligencia espiritual. Sobre esta cuestión del seguimiento de Cristo y de la voluntad de Dios, podemos añadir algún aspecto más. La dirección espiritual no consiste en marcar una orientación determinada al sujeto, sino en ayudarle a que sea él quien encuentre la orientación que Dios desea para él, para esta persona. Y a propósito de esto, la propia denominación de dirección espiritual se puede prestar a error, porque puede dar la impresión de que es esa persona quien dirige o quien orienta mi vida, ¿no? Por eso algunos autores prefieren hablar de acompañamiento espiritual. En todo caso, lo llamemos como lo llamemos, debe quedar claro que el director espiritual no es quien marca el camino. No debe tratar de decir a
a quienes hablan con él qué es lo que tienen que hacer. No es buen camino para el fiel cristiano descargar su responsabilidad personal en el director que decide y que elige por él. Puede uno buscar cierta seguridad en eso, querer tener la garantía de que así no se equivoca, y así pues no resuelve nada. Quizá al final se equivoquen los dos, ¿verdad? El director y el dirigido, ¿no? No, con independencia del nombre que empleemos, es más bien un acompañamiento espiritual en el camino. Pero tampoco es un simple amigo que está a mi lado, o un coacher, como se dice ahora, ¿verdad?, que pretende ser espejo al estilo de la neutralidad del psicoanalista. No, se trata de un hombre de Dios, de un maestro que me acompaña en el seguimiento de Cristo, que me lleva a la delantera y que me enseña a caminar y a descubrir la voz de Dios en tantos acontecimientos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Es Él, el Señor, el verdadero director de las almas. San Ignacio lo expresa de una manera muy hermosa en las Constituciones, número 624, cuando dice: la suma providencia y dirección del Espíritu Santo sea la que eficazmente ha de hacer acertar en todo. Que sea el Señor quien nos conduzca. La voluntad de Dios no se manifiesta muchas veces como un mandato imperativo, normas, preceptos, prohibiciones, sino como el agrado de Dios que se va poniendo de manifiesto en esa amistad personal. De modo que el que acompaña a otro no marca una dirección a la que debe dirigirse el dirigido, sino que pone con el Señor, que es quien nos orienta. Y tanto más ayuda cuanto este, que es director espiritual, habla desde dentro de la intimidad con el Señor e invita al que es ayudado a incorporarse a esta intimidad divina. En este sentido, la herramienta del director es tanto más útil cuanto más identificado está él mismo con el corazón de Cristo. Como podemos ver, el corazón de Cristo es quien conduce al dirigido, es la meta de santidad hacia la que nos dirigimos, y también debe ser el molde que configure al propio director espiritual. Este debe tener un estilo específico, un modo de proceder con el dirigido que no es otro que el estilo del corazón del Señor. Que poco se compagina, ¿verdad?, ser director espiritual al estilo del corazón de Cristo con ser autoritario, mandón, con decidir por qué camino va a orientar a cada uno, ¿no? El padre Mendizábal, de quien nos hablaba anteriormente, lo expresaba de una manera muy hermosa cuando decía que la acogida y cordialidad con que el director recibe al dirigido tiene que aparecer al mismo tiempo superior al director mismo, aunque vivida en el corazón del director, que queda marcado por ella. El director acoge al fiel, continúa diciendo, pero en el director le acoge Cristo, solo que también el director le acoge verdaderamente, aunque no con el yo humano carnal, sino con el yo humano divino, lleno de la caridad de Dios. Aparece en él, no docetistamente, sino verdaderamente en él, la benignidad y humanidad de Dios. Lo arrebatador es que se hace humanamente visible la bondad divina, no simplemente la bondad humana que subyace a la vida de la gracia. El que es ministro de la Iglesia actuando en su nombre, en una acción privilegiada como es la dirección espiritual, tiene que ser, y esta es una expresión muy hermosa del Papa Pablo VI, San Pablo VI, personificación existencial de Cristo, perpetuando en sí las actitudes de Cristo durante su vida mortal en la realización de ese mismo oficio. Esas actitudes se mantienen en Cristo glorioso, que las comunica en el Espíritu a sus miembros sobre la tierra para que las vivan en su visibilidad existencial. El director espiritual, así, con suma sencillez y naturalidad, pretende hablar en el nombre de Cristo,
lo cual es conveniente que alguna vez manifieste explícitamente, aunque con toda modestia y suavidad. En el director y por el director, Cristo ama en la entrevista a sus ovejas, que llama por su nombre, las busca, las visita, las cuida. La entrevista de dirección se vuelve así revelación del corazón sacerdotal en su acción privilegiada, y de esta manera se presenta como versión humana, todo lo imperfectamente que se quiera, del corazón de Cristo. Pues ya voy terminando. La revista de Espiritualidad Manresa, en su larga trayectoria, ha publicado algunos estudios muy interesantes sobre cómo ejercieron la dirección espiritual algunos santos en la historia. Y en particular subrayo 3 de estos trabajos por la importancia que manifiestan que tuvo en estos directores espirituales modélicos el corazón de Jesucristo. Son 3 estudios cercanos en el tiempo a la publicación de la encíclica Aurietis Aquas del Papa Pío XII. El primero es San Pablo como director espiritual, un artículo del año 1951 de Juan Leal, donde explica este autor cómo la intimidad que llega a tener Pablo con Cristo, a quien descubrió por primera vez vivo, de corazón palpitante, camino de Damasco, configura después su modo de tratar a la comunidad cristiana y de orientar o de dirigir espiritualmente a estas comunidades. El segundo es el de San Ignacio de Loyola y su escuela de dirección espiritual. Hay un estudio de Tirso Arellano del año 56 y otro de Spitlik de 1997 muy valiosos al respecto. Y el tercero es el de San Claudio de la Colombier, apóstol del corazón de Cristo, que ejerció con Santa Margarita María de Alacoque una dirección espiritual al estilo del corazón del Señor. Él fue cuidando de ella y orientándola para que ella pudiera secundar la llamada y la iniciativa del Señor. Es un estudio de Pablo Garayoa de 1957. Pues concluyo ya. La persona a quien la Iglesia ha confiado la dirección o el acompañamiento espiritual de otras personas encuentra un camino excelente y una ayuda valiosa en la teología del corazón de Cristo, que la Iglesia en tantos modos ha aconsejado como quinta esencia de la vida cristiana y modo perfecto de vivirla, ya que lleva a los hombres más directamente al amor de Jesucristo. La devoción al corazón de Cristo nos permite visualizar que Jesucristo, resucitado, vivo, está misteriosamente cerca de cada uno de nosotros, amándonos ahora con su corazón humano y siendo ahora misteriosamente sensible a nuestra respuesta. El director espiritual que vive en intimidad con el Señor y que concibe la dirección espiritual como una ayuda para introducir a otras personas en el corazón del Señor, encontrará en el mismo corazón de Cristo el modelo acabado que el Señor habrá de realizar en las personas a las que ayude, las actitudes y disposiciones interiores que el Espíritu Santo irá infundiendo con su colaboración a la gracia en el alma, y el modelo para ser él mismo también de veras una ayuda y no un obstáculo a la gracia de Dios. Muchas gracias.